absolutamente todo. Que no ha reparado lo suficientemente bien el daño causado a Gubler y a su familia y a su entorno. Eso lo digo con absoluta convicción y culpa. Mientras la brigada a cargo del comisario Nelson Lillo insistía en culpar a Gubler de ser el psicópata, el OS7 de Carabineros comenzó una investigación interna que se basó en el testimonio de una mujer que reconoció al suboficial de la comisaría de Viña del Mar, Jorge Sagredo Pizarro, como el hombre que habría disparado en contra de su automóvil después de exhibirles los genitales a su pequeña hija en plena vía pública. A esto se suma la denuncia del cabo Juan Quijada, compañero de unidad de Sagredo, y del suboficial Carlos Top Collins, a quien escuchó jactarse de ser los autores de los crímenes que aterraron a la quinta región. Al momento de su detención, Jorge Sagredo tenía 27 años de edad, era soltero y vivía en la ciudad de Valparaíso. Por su parte, Carlos Alberto Top Collins tenía 32 años, era padre de 4 hijos y vivía en Playa Ancha. Sagredo, canchero, bajo, medio rechonchito, un poquito grueso, simpaticón, tallero, Top Collins más reservado, policía más independiente, y se notaba, digamos, la ascendencia que tenía Sagredo sobre Top Collins. Yo a Sagredo lo vi, que fui por otros motivos a la cárcel, lo vi y me decían, ese es Sagredo. No, se veía una persona dura, déspota. Yo creo que representaba, su aspecto era el Sagredo, el criminal, el que mandaba, el ejecutor de todos estos, el ideólogo de todos estos crímenes. Nancy no podía creer las atrocidades cometidas por su hermano. Mientras no se pruebe lo contrario, sigo creyendo en su inocencia. ¿En qué se basa usted de su inocencia? En su comportamiento en la casa. Una persona normal, tranquila. No hizo hogareño, no. Sí, salía muy poco y cuando salía con los niños a una matinal. No creo que una persona que haya hecho una cosa así le gusten las películas de dibujo animado. El vuelco en la investigación golpeó fuertemente a la opinión pública y el clima de desconfianza volvió a la Ciudad Jardín. El actuar de la Policía Civil fue duramente criticado, al punto de que la Brigada Antipsicópata fue disuelta y el alto mando de la institución hizo una declaración oficial asumiendo su error en la investigación. O sea, podría equivocarme yo, investigando como periodista tal vez, pero la policía no puede equivocarse tanto en un caso tan espectacular. No obstante, el contraperitaje de las armas de los carabineros arrojó un informe en el cual se señalaba que las balas no coincidían con los proyectiles encontrados en los cuerpos de las víctimas, lo que despertó un nuevo manto de dudas sobre la verdadera identidad del psicópata. Estoy en absoluto con el fallo. Estoy en absoluto desacuerdo con todos los peritajes policiales de las armas que se hicieron. Totalmente desencontrados, no coincidentes, obstruidos, alterados. Esta vez, la prensa y la opinión pública apuntaron sus dardos contra el actuar de la justicia debido a la serie de irregularidades que existían dentro del proceso. Fue entonces que la ministra en visita, Dinora Camerati, abandonó el caso por supuestos problemas de salud y en su lugar se nombró al ministro Julio Torres Ayú, situación que fue conocida como el Supremazo. La posta retomada por el ministro Torres Ayú se enfocó principalmente en determinar el grado de participación de los ex carabineros. Lo que llama la atención dentro del proceso es que Camerati, una jueza especializada en derecho del trabajo y casi sin experiencia en casos de derecho penal, haya sido designada para llevar una causa tan controversial como esta. ¿Es uno de los casos más difíciles que tocan? ¿Por lo que se ve en el papel? No, es un caso corriente, la verdad es que no creo que sea tan difícil. La defensa de Top Collins fue asumida por el abogado Humberto Fuentealba, mientras que Sagredo fue representado por Claudio Morales. Ambos abogados hicieron lo imposible por demostrar la inocencia de sus clientes. Sin embargo, las pruebas en contra resultaron decisorias. Ahora solo quedaba tratar de disminuir la condena de ambos, pero el futuro no se veía esperanzador. El 15 de julio de 1982, el ministro Torres Ayú anunció el cierre del sumario, medida que fue ratificada por la Corte Suprema 15 días más tarde,
y con esto se prohibió para siempre el acceso público al expediente. ¿Quién falló? No sé cómo ha sido. Por eso me gustaría ver el expediente. Quisiera verlo, para ver quién falló o cómo se hicieron las cosas. Nunca he podido hacerlo. Con antecedentes más que suficientes para demostrar que Jorge Sagredo y Carlos Top Collins eran los autores materiales de los crímenes que causaron conmoción en la Quinta Región, el cuarto juzgado del crimen de Viña del Mar ordenó el 8 de enero de 1983 que, dada la gravedad de los hechos, ambos reos debían enfrentar la máxima sanción aplicada por la justicia de la época, la pena de muerte. Tras el anuncio, el periodista de La Estrella, Ricardo Ruiz, tuvo la posibilidad de conversar cara a cara con Jorge Sagredo. Más tarde lo haría con Top Collins. Jorge Sagredo era de una personalidad muy fuerte, muy dominante, violenta, no cuando conversaba conmigo, pero sí a través de los hechos, era el más violento. Y Top Collins me pareció una persona, cuesta mucho al conversar con él, costaba porque está muerto, pensar de que esa persona había cometido crímenes tan atroces, porque una persona muy educada, diríamos yo, de modales muy hasta refinados, pero hay rasgos que uno, sin ser psicólogo, se va dando cuenta que las personas estas no están bien en su forma de ser, en su personalidad. Por las cosas que yo hice, el ministro me está condenando a mí a menos de 10 años de cárcel. ¿Cuáles son? Son 2 asaltos frustrados. ¿Usted lo hizo con Sagredo o solo? Con Sagredo y de una forma estúpida. ¿El de la COPEC? El de la COPEC y de una pareja en calle Limache. Y lo digo en forma estúpida porque esa es la palabra precisa, exacta. No lo hice con ánimo de lucro, cosa parecida, porque yo en ese momento andaba con más de 4.000 pesos en el bolsillo. ¿Por qué lo hizo? Fue estúpido. Esa es la palabra, estúpido. Me dejé llevar por el tonto nomás. Nada más que por eso. Nada más que por eso. Nada más que por eso. Durante el encuentro que Ruiz sostuvo con Top Collins, el entrevistado no quiso ser fotografiado. En cambio, emitió una nota en la cual decía: yo, Carlos Top Collins, conversé con el diario La Estrella, hoy, 13 de enero de 1983. En el caso de Top Collins me dejaron solo con él. No dejé de sentir un estremecimiento, tal como lo digo en el libro. O sea, estar solo en un lugar, una persona que está condenada a muerte y que está sindicada de ser psicópata y un asesino brutal. Los abogados de los ex carabineros continuaron sus diligencias haciendo todo lo posible por tratar de impedir el cúmplice de la sentencia de muerte, incluso llegando a solicitar el indulto presidencial del general Augusto Pinochet. Según cuenta la leyenda, cuando el entonces ministro de Justicia, Hugo Rosende, le pidió a Pinochet su pronunciamiento sobre el indulto presidencial, este respondió al más puro estilo de los emperadores romanos, apuntando el dedo pulgar de su mano hacia abajo en señal de reprobación. La suerte de los ex carabineros estaba echada y ya nada se podía hacer al respecto. En poco tiempo más, ambos debían enfrentar al batallón de fusileros. Mientras esperaba el cúmplice de la sentencia, Top Collins declaró ser inocente de los cargos de homicidio que se le imputaban y solo reconoció haber actuado en 2 asaltos menores junto a su colega. Las víctimas que sobrevivieron a los ataques y los testigos claves tampoco lo reconocieron como uno de los agresores. Por su parte, Sagredo comenzó a inculpar a una serie de personas con quienes supuestamente habría cometido los delitos, entre ellos a Top Collins, al cabo Quijada y algunos hombres de negocios de Viña del Mar. Jorge Sagredo tiene 7 confesiones, o sea, en 7 oportunidades él confiesa. Y en estas 7 confesiones siempre da versiones distintas. Él involucra a una serie de personas. En todas las entrevistas que yo le hice y en el expediente no hay ninguna parte menciona a Google, siempre habla del otro o de los otros. Pero él dio muchas versiones, incluso se llegó a creer que había un grupo, un comando psicópata. Incluso se pensó también de que estos crímenes tenían carácter político. A medida que pasaba el tiempo, la relación entre ambos reos era cada vez más distante. Mientras Top Collins ocupaba su mente trabajando en la bodega de la cárcel de Valparaíso, Sagredo estaba resignado a vivir pasivamente a la espera de su muerte. El plazo de la ejecución fue fijado para el día martes 29 de enero de 1985, y apenas se supo la noticia, los demás internos del penal porteño protestaron para que el fusilamiento no se llevara a cabo en ese recinto. Dadas las circunstancias, Gendarmería decidió trasladar a los condenados hasta la ex cárcel de Quillota, y antes de partir,
los inculpados tuvieron la posibilidad de recibir la visita de sus familiares más cercanos. Esa quizás sería la última vez que los verían con vida. En esta fotografía se aprecia a Top Collins despidiéndose de su pequeña hija con un emotivo abrazo. Tiempo antes, contrajo matrimonio con América Casanga, a quien vemos comprando el diario cuando se da a conocer la condena a muerte de su esposo. Para mí fue un impacto muy grande porque nunca me imaginé que mi esposo fuera a decir una cosa igual de él, yo que lo conozco y que para mí es un buen esposo, un buen padre, incluso un buen padrastro se podría decir, porque yo tengo más niños de mi primer matrimonio, así que tanto para mí como para los niños mayores míos ha sido tremendo. El traslado a Quillota se hizo bajo estrictas normas de seguridad. Una vez en el recinto, ambos condenados fueron llevados hasta sus celdas, acompañados de los religiosos que estuvieron día y noche apoyándolos espiritualmente hasta el momento de su muerte. Jorge Sagredo fue asistido por el sacerdote mercedario Carlos Morales. El padre no vidente Eliseo Órdenes fue el encargado de asistir y confesar a Top Collins. El 29 de enero de 1985 se convirtió en un día clave para la historia de nuestro país. Esa fue la última vez que se aplicó la pena de muerte antes de ser abolida por el expresidente Ricardo Lagos el 3 de abril de 2001. Yo creo que es el error más grande haberla suspendido. El error más grande es haberla suspendido. Incluso te voy a decir más. Ahora, es un pensamiento muy personal, ¿no? Yo creo que la pena de muerte es dura, pero es una cosa muy rápida. Son unos instantes. Yo creo que donde ellos realmente están pagando por lo que hicieron, ¿no es cierto?, pagando su deuda con la sociedad, tienen que ser los días previos al ajusticiamiento. La pena de muerte es absurda y ridícula, que no soluciona nada, y que ¿por qué la sociedad aplica, digamos, la pena de muerte como un castigo? Cuando lo más preciado del hombre tal vez no es la vida, sino la libertad. Entonces, si yo encierro de por vida a un asesino, él va a estar en una cárcel todos los días de su vida recordando lo que hizo, y va a estar pagando. Pero cuando lo matamos, le hacemos un favor, sobre todo por la labor de los sacerdotes, que hacen una preparación espiritual. Entonces el tipo está convencido de que Dios, yo no estoy poniendo en duda eso, no voy en contra de la religión, pero está convencido que Dios lo perdonó y que va al encuentro con Dios. Entonces, ¿es un castigo o un favor? Una persona que le quita la vida a otra es un premio dejar la vida. Yo no soy ferviente religioso, pero creo que hay algo un poco más superior que, por último, el encargado de decir sí o no, pero no nosotros, los seres humanos, creo. Por algo se derogó la pena de muerte. Hay cosas en la vida que son justificables, otras no. Periodísticamente yo creo que había vivido más de 2 o 3 años, perdóname la expresión, un verdadero baño de sangre, con delitos impunes, doloroso para toda la comunidad. Y yo soy cristiano, soy católico, y en ese tiempo yo no creía en la pena de muerte, como cristiano, como católico. Por lo tanto solicité a la dirección del diario El Mercurio de Valparaíso en la época, me excusara de asistir al fusilamiento porque iba en contra de mis principios, lo cual fue aceptado y comprendido por los jefes periodísticos de la época, y fue enviado al periodista Nelson Salazar. Yo creo que el periodista debe estar preparado para cualquier tipo de enfrentamiento noticioso. El periodista no puede llevarse por las emociones, no puede dejarse llevar por las emociones, porque si así ocurriera, no podría enfrentar las situaciones graves con la sangre fría que debiera hacerlo. Y en este sentido, hablando de la experiencia personal mía, yo lo asumí como una tarea periodística. El antiguo penal de Quillota fue cuidadosamente preparado para la doble ejecución y nada fue dejado al azar. Un pequeño patio interior sirvió de patíbulo y dentro de él se montó una verdadera escenografía acorde a la ocasión. Por otra parte, Gendarmería había seleccionado y preparado en un recinto militar a los 16 fusileros encargados de realizar la descarga mortal. Además, el alto mando de la institución emitió un documento mediante el cual se autorizaba la concurrencia de periodistas como testigos de fe del doble fusilamiento.
Aquella madrugada del 29 de enero, la opinión pública y Chile entero esperaban el desenlace de esta historia marcada por la muerte, los errores policiales y las intrigas de un proceso judicial bastante irregular. La enorme cantidad de gente apostada a altas horas de la noche en la cercanía del lugar de ejecución contrastaba con el silencio sepulcral que allí se vivía. Mientras, al interior del recinto, los periodistas que estarían presentes al momento del fusilamiento tuvieron que enfrentar una rigurosa inspección. Fue terrible porque para mí fueron muchos días de vigilia, digamos, en Quillota, y la madrugada esa de ingreso a la cárcel nos fueron llamando de a uno, nos sometieron a una revisión muy prolija, donde no queda ninguna parte del cuerpo sin revisar. Nos quitaron toda la ropa, nos dieron ropa de gendarmería, te revisan todo ante la posibilidad de que tú puedes llevar una cámara secreta, una grabadora. Incluso un funcionario no me quería permitir los lentes. Entonces le dije, oiga, yo vengo a mirar, y yo lo que vea tengo que contarlo, si usted me quita los lentes, no. Al final accedió. Eso fue impactante, la forma, digamos, en que fuimos revisados, de una manera pero muy hasta vejatoria en algún sentido. Nos examinaban totalmente. Pelo, ojos, nariz, boca, axila y todo el resto del cuerpo para ver que uno no llevara nada escondido que pudiera.